La palabra del Señor dice, vamos a leer Jueces, capítulo 16, vamos a empezar a leer desde el versículo 1 hasta el 9, pero tengan abierto allí para leer algunos otros pasajes hasta el versículo 22. La historia es bastante larga. Dice así la palabra del Señor. Creo que la mayoría conoce esta historia, por lo menos más o menos. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Vamos a leer hasta el final, ¿sí? Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento. Mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora, ¿cómo podrás ser atado? Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel.
y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Gloria a Dios, bajo el título Declárame en qué consiste tu fuerza. Oremos. Padre mío y Señor, en el nombre precioso de Jesús, venimos delante de ti, Señor. Esta historia, Señor, es mucho más cercana a todos nosotros de lo que podamos siquiera imaginar, Señor. Oh Dios Todopoderoso, sabemos, Señor, que esa fuerza y ese poder solamente vienen de lo alto, solamente vienen de ti, Señor. Te pido que tú nos ayudes y que por medio de este texto, Señor, que tú nos has dado, que podamos aprender algo que quizás no entendíamos o que nuestra fe y confianza en ti pueda ser afirmada, Señor. Que podamos poner nuestros pies sobre esa roca tan poderosa, tan firme, Señor. Que Jesucristo pueda ser verdaderamente en cada uno de nosotros el ancla del alma y la esperanza de gloria. Llena este lugar con tu presencia y úngenos con tu Espíritu Santo, Señor, para oír y para entender lo que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia hoy. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Declárame cuál es el secreto de tu fuerza. Gloria a Dios. Estas eran repetidas las preguntas de Dalila. Ahora, a mí me llama la atención algo. Número uno, este es uno de los pocos hombres que vemos en la Biblia, el cual es mencionado desde que nació, es más, desde antes todavía de nacer, hasta su muerte. Moisés también fue otro, pero fueron pocos hombres de la Biblia en el que es registrado en la palabra del Señor toda la vida entera de ellos, ¿no? Desde niño, desde cuando es llamado, sus proezas, todas las cosas que Dios hizo a través de la vida de él y en su corazón y su vida, hasta su muerte, ¿no? Sus fallas, sus victorias, absolutamente todo. Y vemos en este hombre una historia impresionante del poder de Dios, pero también vemos la falencia del hombre, la debilidad del hombre, que aún así, siendo ungido por Dios, aún así, siendo llamado por el Señor, aún así, que se le apareció el ángel a su madre y su padre y Manoa, un hombre de Dios, una mujer de Dios, consagrados al Señor, y que fue llamada y ya desde el vientre sabía que ese niño sería alguien especial, que sería grandemente usado por Dios para libertar o comenzar, dice la palabra, para comenzar a libertar el pueblo de Israel de los filisteos, porque no fue él quien libró a todo Israel de los filisteos, pero sí él comenzó esta obra y además llamado como un juez, gloria a Dios, y él ejercitó esta labor, este desempeño como juez en este oficio por 20 años. El Señor lo mantuvo en ese oficio, lo mantuvo en esa posición, pero a lo largo de su vida vemos ciertas inclinaciones, vemos tendencias complicadas que le trajo todo tipo de problemas a Sansón. Pero ahora, veamos que esto no quita el hecho de que Dios lo llamó, definitivamente el Señor lo llamó. Quiero que con esta historia, hermanos, no lo veamos como un caso para criticar o juzgar, porque esa no es la intención en absoluto, ¿amén?, de que nosotros no estamos para juzgar ni criticar a un hermano en Cristo y tampoco a aquellos que son registrados en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor tiene registro de las victorias, pero también tiene registro de la otra parte. Vemos en la vida de David que son registradas las grandes victorias que el Señor hizo, ¿no?, a través de él, conquistar a los jebuseos y todos estos pueblos, y la verdad que Dios lo usó para llevar a la nación de Israel en una gloria que realmente nunca disfrutó como fue en aquel entonces. Pero también vemos sus fallas, vemos sus tentaciones, vemos sus luchas, vemos también su arrepentimiento, y podemos nosotros, todas estas cosas que el Señor nos da en su palabra, es para justamente nosotros aprender de estas historias, no es para nosotros juzgar y decir, bueno, yo lo hubiera hecho mejor, yo si hubiera estado en el caso de Sansón, si yo hubiera sido David, si yo hubiera sido Pedro, si yo hubiera sido seguramente no hubiera cometido tal o cual situación. Jamás nosotros podemos ponernos
ponernos en esa posición, ¿sabe? No debemos hacerlo, no. Yo pienso que si en vez de Pedro, en vez de Sansón, hubiera sido cualquiera de nosotros, quizás ni siquiera lo hubiéramos hecho tan bien o tan mal, pero estaríamos en la misma condición y nuestro nombre estaría registrado ahí por siempre, porque tenemos millones y millones de creyentes que han leído a través de la historia, ¿no?, las fallas y las victorias de estos hombres y mujeres de Dios. Amén. El Señor quiso que fuera registrada, pero el Señor quiso que estas cosas fueran registradas, amén, para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para recordarle al hombre que no es con ejército, que no es con espada, nunca lo fue, no lo es, no lo será jamás, no es con esfuerzo humano, no es con maquinaria humana, no es con obras, no es con religiosidad, no es por medio del rendimiento humano, sino solamente, exclusivamente y totalmente por su Santo Espíritu. Y el Señor, hasta que tenga que llevarnos a ese punto, amén, a aprender a depender de Él y aprender a andar en el Espíritu. Y eso nos lleva en un tránsito, en una situación en nuestra vida que, como sea, es muy similar a la de Sansón o a la de cualquiera de los otros. Amén. Ahora vean que en el capítulo 16, cuando Sansón en Gaza, ¿no?, que él va a Gaza y entonces dice que él conoce una mujer ramera, él se llegó a ella. Sin embargo, en el próximo versículo vemos una victoria, lo estaban persiguiendo, estaban esperando el momento para a la mañana matarlo. Esta era la idea, es decir, estaban ya cansados de Sansón. Sansón había hastiado a estos filisteos, había hastiado a todos. Y también otra cosa, no solamente eso, sino que el mismo pueblo de Israel también, a pesar de este hombre ser llamado por Dios, consagrado, un nazareo para el Señor, para dedicar su vida entera al servicio del Señor y además como juez, tampoco era muy querido, que digamos, dentro del mismo pueblo de Dios. Y esto sucede muy a menudo, en el que aquellos que han sido verdaderamente llamados por el Señor Jesucristo, a veces el mismo cuerpo de Cristo, no todos, pero muchos dicen, ¿y por qué tuvieron que llamarlo a él? ¿Por qué tuvieron que llamarlo a ella? Es muy joven, es muy viejo, es hombre, es mujer, es alto, es flaco, tiene, no tiene, conoce, no conoce, sabe hablar, no sabe hablar. Amén. Y el Señor llama a quien Él quiera y de la manera que Él quiera, gloria a Dios. Uno diría, bueno, pudo haber otro candidato mucho mejor que Sansón, uno que no tuviera estas inclinaciones hacia mujeres, que no fuera mujeriego, podría haber sido otro mejor. Bueno, mire, si el Señor tuviera que esperar a encontrar a uno perfecto para poder hacer algo, ¿sabe dónde todavía estaríamos, cierto? Bueno, porque si el Señor no tiene lo que tiene. Unos son muy tímidos, el otro son muy avanzados. Unos piensan que lo saben todo y otros dicen, no, yo no sé nada, no puedo hacer nada para el Señor. Uno tiene ciertas tendencias, ciertas inclinaciones, pero el punto es que si estas cosas no son entregadas al Señor, estas cosas terminan venciéndonos a nosotros. Vemos cómo Él pudo en el capítulo anterior, porque esto sucedió después de que Él matara a estos 1000 filisteos, unas victorias enormes, cosas que eran imposibles en lo natural, así como cuando David mató a este gran gigante Goliat en lo natural, en lo físico, conforme a lo que los ojos ven y determinan y perciben, una imposibilidad. Sin embargo, fue el Espíritu Santo de Dios que le dio la victoria. Y además él ya había sido llamado por el Señor ya le había ungido y el Señor ya le había dado este poder y esta gracia en el que había matado león, había matado oso. Dice, con este filisteo no va a ser diferente. Él no actuó por presunción, él actuó conforme a que el Señor le había mandado, que él tenía que hacer esto, que él podía hacer esto, que no sería por su fuerza, no sería por su ingenio, sino por el poder de Dios, sin armamento, con una simple piedra. Entonces, en esta situación, cuando yo veo en el versículo 2 y el versículo 3, que dice que Él se levanta, vemos la dirección del Espíritu Santo, en el que ya tenían programado matarle, a pesar de él haber pecado. Estamos hablando pecó, ¿sí? Él pecó, él llegó a una mujer, allí dice una ramera.
y además el enemigo estaba buscando de matarle, esperando ese momento. Sin embargo, el Señor le dio una victoria allí. Y eso a veces uno piensa, ¿y cómo es posible que le dio la victoria y aún estaba en pecado? Porque esto a veces sucede, ¿verdad? Y la única respuesta es la gracia y la misericordia del Señor, porque no encuentro otra respuesta. No veo otra respuesta. El Señor vemos como muchas veces no actúa conforme a nuestro proceder, porque si el Señor actuara con nosotros conforme a nuestro proceder, ya habríamos sido consumidos hace mucho tiempo. Y la única manera que el Señor tiene para tratar con nosotros en todas las edades, en todas las dispensaciones, es por gracia. En todo momento, en toda situación, Dios actúa con nosotros por medio de su gracia. Como estamos viendo en el estudio de Efesios a la mañana en la radio. Su gracia que viene con una extensión, que es su misericordia. Y en su bondad es que el Señor trata con nosotros, porque no tiene otra manera de tratar con nosotros, si no tendría que eliminarnos a todos. Y vemos cómo Él se levanta a la noche guiado por el Espíritu Santo de Dios, y entonces dice que Él, cuando se levanta a la medianoche, toma las puertas de la ciudad con los 2 pilares, con el cerrojo, y se las echa al hombro, gloria a Dios. Y Él las sube a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Y asimismo es como nuestro Señor Jesucristo, Él se echó también estos pilares de esta tumba y este cerrojo y esta piedra, gloria a Dios, la puso de lado. Y entonces Él ascendió a los cielos, al Hebrón celestial, gloria sea el nombre del Señor por siempre. Vemos que en cierta forma Sansón cumple un tipo, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. Pero con la gran diferencia de que el Señor Jesucristo vino no para mezclarse en las actividades malvadas de los hombres, así como vemos que Sansón, él se mezcló. Por eso el apóstol Juan decía, hijitos, no amen al mundo, ni las cosas de este mundo, porque aquellos que aman al mundo, entonces significa directamente que no están amando al Señor, directamente estamos diciendo que no estamos interesados en su palabra, si nosotros estamos con nuestro corazón en el mundo y en las cosas de este mundo. El corazón de Sansón podríamos decir que estaba en las cosas del Señor, pero al mismo tiempo también estaban en las cosas de este mundo. Ahora, ¿qué tenían de malo todas las hermosas jóvenes israelitas que él tuviera que buscar sí o sí las impías? Pero sin embargo lo que sucede también con el pueblo del Señor, por más que uno dice y uno le habla, dice, mira, tiene que ser cristiano. ¿Cuántos saben que si usted se va a casar, cuántos saben que si usted se va a asociar en una familia, un matrimonio, ¿no?, un noviazgo para pensamiento de casamiento, que tiene que ser alguien que le sirve al Señor Jesucristo? ¿Cuántos saben eso? O sea, todo el mundo lo sabe. Aquí vemos que él también sabía. Esto no era alguna información nueva. A nadie me dijo. No, él sabía concretamente que él estaba separado para el Señor. Y con tantas jóvenes lindas que seguramente habrían dentro del pueblo de Dios, él tenía que ir a buscar, le atraían las otras. ¿Esto es real o no? Es real, hermanos. Y no es real entre los jóvenes, no estamos hablando de los niños, de los jóvenes, no, estamos hablando de gente ya vieja. Es así. En el que parece que atrae más, ¿no? Porque lo prohibido. Alguien que no le conoce al Señor. No, después lo convierto, después. No pudo convertir a nadie, ninguna de estas mujeres pudo convertir. A nadie, ninguno de ellos, ninguna de estas mujeres filisteas la pudo convertir. No pudo convertir a Dalila, no pudo convertir a ninguno de ellos. Todos el Señor le ordenó, tienen que ser destruidos, total y completamente. Estamos hablando de una destrucción completa. Cuando vemos en Deuteronomio capítulo 20, en el libro de Jueces, en el libro de Números, en los Reyes, vemos que se dice todos destruidos. ¿Todos quiénes? Todos.
hombres, mujeres, niños, hasta los animales y las pertenencias de ellos muchas veces también debían ser destruidas. Qué tremendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque la carne tiene que morir. No podemos nosotros vivir, podemos nosotros vivir, pero va a ser un cristianismo y va a ser una vida cristiana muy por debajo de lo que podría ser en el Señor, una vida cristiana miserable si nosotros seguimos viviendo conforme a los apetitos de la carne, porque los apetitos de la carne están en contra del Espíritu y no pueden convivir, es imposible. Así como Raquel cuando tenía esos 2 niños en su vientre, y tenía a Esaú y tenía a Jacob, y entonces ella dice, ay, Señor, te he pedido tanto yo deseaba poder tener hijos, porque no podía tener hijos, para que entonces ahora que finalmente Dios, tú me concedes esta petición, este deseo de poder ser madre, porque es que yo siento como si me fuera a morir. Ella sentía que se estaba muriendo. Y entonces el Señor le explica, le dice, lo que sucede es que en tu vientre tú tienes 2 naciones. Una que va a servir al Señor y otra no. Una por la cual vendrá la simiente prometida, el Mesías, el Redentor del mundo, y la otra va a estar siempre queriendo atacar. En las 2 naturalezas. Eso nos enseña que estas 2 naturalezas son reales, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza divina, que es la que nosotros adoptamos cuando recibimos al Señor Jesús, que es el Espíritu Santo, la naturaleza divina del Espíritu Santo, eso es lo que es, ¿eh? No es que nosotros nos convertimos en divinos o en pequeños dioses, no, sino que la naturaleza pecaminosa está ahí y la naturaleza divina, gloria a Dios, es el Espíritu Santo de Dios, que son las arras de nuestra salvación, que es el sello, la morada del Espíritu Santo, y la naturaleza humana, debido a que somos seres humanos. Y esto es lo que vemos en la vida de Sansón. Esta guerra, esta lucha, esta batalla continua. Por eso la palabra del Señor dice, bienaventurado el hombre que vence la tentación. Aquí hubo tentación. Él fue llegando cada vez más cerca, a ver hasta dónde yo puedo seguir siendo cristiano, vamos a decir, y al mismo tiempo poder disfrutar de ciertas cosas que me atraen del mundo. Ella insistió, porque el enemigo insiste. ¿Ve cómo dice la palabra? Que está como león rugiente, ¿eh? Esto era lo mismo. Como león rugiente. En el Nuevo Testamento tenemos otras terminologías, ¿verdad? En lo que vemos aquí en estas historias tan ilustrativas que sucedieron realmente así. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esta mujer, Dalila, fue utilizada por Satanás, pero él también dio un espacio a esto. Él no se apartó de esto, a pesar de que el Señor ya le había dicho, había sido consagrado un nazareo para Dios, para servirle al Señor en justicia, en santidad, para libertar o comenzar a libertar el pueblo de Israel de este ataque continuo que sufrían de parte de los filisteos. Y así están los filisteos, así como Dalila continuamente le decía, Sansón, los filisteos contra ti, los filisteos contra ti, los filisteos contra ti. Así están los filisteos en contra nuestra todos los días. Esto es algo desde el momento que le dijimos que sí al Señor Jesucristo, hasta el momento que el Señor nos lleva en gloria o que el Señor nos lleva a su presencia. Amén. Los filisteos están en contra de ti. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Pero hay una manera en la cual pueden ser vencidos. De hecho, la manera en la cual ya fueron vencidos todos los enemigos de nuestra alma, la naturaleza pecaminosa, Dios atacó la naturaleza pecaminosa. Y Dios atacó la naturaleza pecaminosa de 3 maneras. Número 1, la atacó con la justificación, la atacó con la santificación y próximamente con la glorificación, en la que será quitada, erradicada por siempre la naturaleza mala de todos nosotros. Gloria a Dios. Y el Señor también venció los poderes de las tinieblas, los expuso públicamente.
Todo espíritu de demonio, todo ángel caído, Satanás, ya han sido expuestos. Está esa certeza de que sabemos dónde es que va a terminar el enemigo. Un lugar donde usted y yo no vamos a estar, porque estaremos nosotros en la presencia del Señor por siempre. Pero sabemos que hay un lugar que ha sido preparado y Dios tuvo que preparar este lugar. Y no es la intención de que ningún hombre, mujer, niño, niña llegue a entrar a este lugar que es el lago de fuego, sino preparado para Satanás, preparado para estos ángeles que han desobedecido a Dios y para los espíritus de demonios. Oh, bendito sea su nombre. Pero así y todo, vemos que hay una actividad demoníaca todavía. Vemos que todavía existe esos poderes, estas potestades en las regiones celestes, que es real, que es verdadero. En el Antiguo Testamento lo vemos como los filisteos, los heveos, los jebuseos, los cananeos y todos estos diferentes pueblos. Estamos hablando de las obras de la carne, del poder de la carne, de los espíritus de demonio, de los poderes de las tinieblas que están en contra del creyente. No están en contra de aquel que está en el mundo, aunque ya el mundo lo tiene dominado. Por eso ella le preguntaba, quiero que me digas, yo necesito saber de qué manera podemos atarte, de qué manera podemos dominarte. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Era obvio que este hombre de Sansón no era un hombre en el cual físicamente se lo viera fuerte. En las películas ahí lo ponen como una cosa impresionante, de alto, de grande, de gigante. Y yo pienso que no era así. Yo pienso que era un hombre que se veía común y corriente, como cualquier otro hombre, en su apariencia física. Justamente por eso estaban tan intrigados todos. Los filisteos estaban intrigados. ¿Cómo es posible que este hombre tenga tal fuerza? ¿Cómo es posible que este hombre pueda matar a tanta cantidad de hombres así? Él solo, que es imposible esto. En lo natural era imposible. Sabían que había una fuerza mayor, sabían que había un poder mayor, pero no sabían de dónde provenía, porque mirándolo a este hombre debería ser común. Declárame el secreto de tu fuerza. Amén. Él jamás podía vender esa información. Él jamás podía hablar acerca de eso que el Señor le había dado. Él no podía entregar. Básicamente era entregar el Espíritu Santo, era entregar su cuerpo, era entregar su vida, era entregar los pensamientos, dice, de lo más profundo de su corazón. Él entregó todo a disposición del enemigo. Y a veces nosotros declaramos muchas cosas, que en realidad deberíamos guardarlas en nuestro corazón, así como lo hizo María. Y ella guardaba todas las cosas en su corazón. Gloria a Dios, amén. El secreto de la fuerza del creyente hoy sabemos que es por lo que Jesús hizo en la cruz. Y el Espíritu Santo de Dios que por el sacrificio de Cristo penetra la vida y corazón de ese creyente y lo lleva a alturas en Cristo Jesús y a situaciones y cosas como el testimonio de la hermana y una sanidad y aquello y lo otro que uno no le encuentra explicación. Y entonces el mundo pueda preguntar y la gente pueda decir, pero ¿cuál es el secreto de esa fortaleza que tienes? ¿Cuál es el secreto? Declárame, oh gloria a Dios. ¿Cuál es el secreto de esa paz que tienes, de ese gozo que tienes? ¿Cuál es el secreto de esa llenura del Espíritu Santo que tienes? ¿Cuál es el secreto? Oh gloria a Dios. Y entonces el secreto sabemos, no sé, no es nada mío. Esto no es de vosotros, como dice en Efesios 2, y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe, es el poder de Dios. Y nos gloriamos en su fuerza, nos gloriamos en su cruz, nos gloriamos en sus virtudes, nos gloriamos en su poder, nos gloriamos en su victoria, en todo lo que Él ha hecho, nos gloriamos en la cruz de Cristo. Esa es mi gloria y esa es mi victoria. Gloria a Dios. Cuando nos sometemos nosotros al plan de Dios, nos sometemos a su voluntad, nos sometemos a su palabra, es decir, nos humillamos verdaderamente delante de la poderosa mano de Dios y decimos, no, mi fuerza no es, mi capacidad tampoco, mi inteligencia no hay forma, no encontramos nada, miramos
nuestra vida, miramos nuestros pensamientos, nuestras habilidades y no encontramos ninguna cosa comparada a lo que Cristo hizo. No encontramos algo en nosotros por lo cual gloriarnos. A ese punto debe llegar el creyente. Esto es de lo que hablaba Pablo. Diciendo, él dice, yo también podría gloriarme. Si todos se glorían, yo lo puedo hacer. El Espíritu Santo se lo permitió que lo hiciera solo una vez. Y él lo hizo. Sin embargo, no hubo allí envanecimiento en absoluto. Fue algo que el Espíritu Santo le permitió hacer por una razón específica. Y esto era por aquellos que decían que él no había sido llamado, que él no estaba con los 12 apóstoles originales, que bueno, y no querían reconocer su apostolado y el oficio que el Señor le había dado y su llamado. Y él empieza a decir, yo soy hebreo de hebreo, circuncidado al 8º día. Miren, estudié en las mejores universidades, mi padre, mi madre, tenía absolutamente todo de qué gloriarse. Sin embargo, dice, todo eso yo lo tengo por estiércol. Oh, bendito sea su nombre, para ganar a Cristo. Vemos a Moisés, hizo la misma cosa, hermanos. Oh, gloria a Dios. También él dice la palabra en Hebreos 11 que él prefirió, él hizo una elección, una determinación. Era o convertirse en el próximo faraón de Egipto, con lo cual muchos dirían, ay, qué bueno que hubiera sido si él se hubiera metido en todo ese campo político, porque entonces él hubiera sido el próximo faraón, podría él haber ganado el mundo para Cristo. O sufrir penurias, oprobio, persecución con el pueblo de Dios. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Tenía todo servido. Todo servido. ¿Él se hubiera convertido en el próximo faraón? No, sí, claro que sí. Pero hubiera perdido las riquezas celestiales, hubiera perdido la vida eterna, hubiera perdido todo. Sin embargo, él hizo la excelentísima elección. Y hoy en día, hace miles de años que él está disfrutando por esa elección que él hizo. Oh, gloria a Dios, sufrir con el pueblo de Dios. Y usted está sufriendo conmigo y yo estoy sufriendo con usted. Oh, hasta que el Señor Jesucristo entonces venga, quien es el que enjugará todas las lágrimas de ellos. Gloria a Dios. Oh, gloria a Jesús. Oh, bendito sea su nombre. Por eso hay ciertas cosas en las cuales no pueden ser declaradas a cualquiera. Hay ciertas cosas que solamente entre nosotros, los creyentes, podemos entender. Y a veces ni siquiera hace falta hablarlas mucho, solamente con mirarlas. Y nosotros miramos a la hermana y no hace falta que explique tantas cosas, no, porque solamente nosotros ya sabemos lo que está hablando. Nosotros ya entendemos, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Nosotros ya podemos captar ese sentimiento porque decimos, sí, claro, ¿cómo no voy a entender si a mí me pasó igual? Oh, gloria a Jesús. Y esto es lo que es difícil poder hacerlo entender a otros, a los impíos, a los que no conocen a Cristo, a los que no le han rendido su vida y corazón a Cristo, que muchas veces están dentro aún de la misma iglesia, no han nacido de nuevo, todavía confían en sus fuerzas. Sansón había empezado ese camino de confiar en sus propias fuerzas. El Señor lo bendijo, tuvo victorias, muchas victorias, pero hubieron ciertas cosas en las cuales él se involucró. No era la voluntad del Señor que se llegara a la ramera. No era la voluntad del Señor que él estuviera con esta otra mujer. Él se enamoró, dice, de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. No era la voluntad, es decir, acá no vemos que él le consultó al Señor. Señor, es tu voluntad. Señor, ¿es esto lo que tú quieres para mí? Guíame, muéstrame, Señor. No vemos oraciones de ese tipo. Sin embargo, en la misericordia y la gracia del Señor, por un propósito que Dios tenía para ese pueblo, el Señor le dio victorias. Pero también entendamos otra cosa. En ese tiempo, Sansón era el único hombre, quizás, o uno de los muy pocos que creían en Dios. Y no se olvide, hermano, no se olvide que tenemos registrado su nombre en Hebreos 11. Vea que en Hebreos 11, versículos 31 en adelante dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz.
Y entonces aquí vemos cómo el autor dice, ¿y qué más digo? Es decir, no me quiero olvidar de otros. Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Estas cosas fueron hechas por hombres comunes, mujeres comunes, así como cada uno de nosotros hoy, pero que simplemente creyeron al Señor. ¿Le fallaron? Sí. Pero la palabra del Señor dice, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre del Señor Jesucristo hace posible esto. Y aún más que esto, hace posible que podamos tener victoria aún sobre el poder del pecado sobre nosotros, con la simple y sencilla fe en Jesucristo y este crucificado y el Espíritu Santo haciendo esta gran obra de santificación. Esta historia de Sansón nos toca a todos personalmente. Todos somos, como Sansón, infieles muchas veces, declarando cosas que no deberíamos, asociándonos con gente con la cual el Señor ya determinó que no nos asociemos. A los tales evita, apártate de ellos. Y sin embargo no lo cumplimos, no lo hacemos. Y bueno, y todavía aquí estamos. Todavía estamos vivos, todavía comemos, todavía. La misericordia y la gracia. No hay otra manera, no hay otra respuesta. Gloria sea su nombre. Vemos cuando ya casi al final de este pasaje, cuando finalmente ella descubre todo esto, él descubre su corazón, él le dice todo lo que estaba en su mente. Y fue bajo gran presión. Él lo habló, pero fue bajo presión. Y esta presión es la presión que ejerce el enemigo, y más la naturaleza mala, el yo. El querer gratificar el yo, la voluntad propia, la obstinación en la que nosotros cedemos a estas tentaciones del enemigo y a este ataque del enemigo, en el que, bueno, por ahí a la primera no fue, ya la segunda vez, bueno, con las cuerdas nuevas, y después la tercera ya con la estaca, y ya fue una cuarta quizás. Tal vez no cedimos tan rápido, tal vez no nos rendimos así enseguida, pero quizás fue a la tercera, quizás fue a la cuarta, quizás fue a la quinta, y allí desfalleció el corazón. Dice, ya no voy a poder resistirlo. Él no pudo resistirlo porque él metió en su vida y en su corazón una mujer impía. Oh, bendito sea su nombre. Quiero que veamos la importancia, hermanos, de las asociaciones. Estoy hablando de personas, bueno, ni hablar casamiento, ¿no? Pero estamos hablando de asociaciones en las cuales uno tiene confraternidad, pasar tiempo juntos, ¿verdad? Hablar de todo tipo de cosas. Las conversaciones, usted va a notar, se empiezan a hacer conversaciones ya mundanas. Las palabras, el vocabulario. Cosas a veces que se dicen en doble sentido. Usted va a empezar a notar tantas cosas que caracterizaban su vida antes de convertirse al Señor Jesucristo, pero el corazón todavía está como atraído a estas cosas. El corazón de Sansón era atraído, en este caso, a estas mujeres impías, a sus palabras. ¿Por qué? Porque aquí dice que fueron las palabras. Dice, y aconteció que presionándole, el 16, ella cada día con sus palabras e importunándole. Nosotros muchas veces oímos palabras que insisten. Palabras que no vienen del Señor, palabras que no vienen de las Sagradas Escrituras.
Y nuestro corazón desfallece, hermanos, conforme a lo que oímos. La fe viene por el oír, lo decimos siempre, usted se lo sabe de memoria, todos lo sabemos, que Él viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y también somos desviados, nuestro corazón se desvía, la fe se desvía, apostatamos también por oír otra cosa. Pero como sea, estamos oyendo algo. Y esas palabras que estamos oyendo y que vamos albergando en nuestro corazón, hace que nuestro corazón se descubra completamente y se entregue completamente a lo que el enemigo siempre quiso hacer y lo que a veces nuestro corazón también deseaba hacer. Recuerde que el corazón siempre va a encontrar, si el corazón, el yo, no está guardado en Cristo Jesús por la fe en su cruz, el corazón siempre va a tratar de encontrarle una ruta para llegar al lugar donde siempre quiso estar. Si es el mundo, si es la religión, lo que sea. El pecado. Amén. Y el corazón siempre busca una ruta. Y excusas. Porque con esto hay mucha excusa. No, me fui porque esto. No vine por lo otro. No serví más por aquella otra situación. Bueno, porque es así, le encontramos la vuelta, pero hasta que en algún momento justificamos de que esto lo hicimos por un montón de razones, pero en realidad eso era lo que el corazón siempre quiso, volver a lo de antes. Ahora, hay gran esperanza aquí, hermanos. Ella dice que él dice que él le descubrió pues todo su corazón, y entonces le revela este gran secreto. El secreto de dónde radicaba su fuerza no era en el hecho en el cabello en sí, sino que eso era simbólico. Él tenía como 7 trenzas, todo su pelo estaba como trenzado, guedejas, como 7 trenzas. Quizás el Señor le mostró, le hizo saber que debía llevarlo así. Y el número 7 es el número de perfección, el número de completamiento. Y entonces ahí estábamos viendo en ese número 7, de esas 7 guedejas, de estas 7 trenzas, del poder completo y perfecto del Espíritu Santo, otorgado a un hombre para hacer una obra que de otra manera era imposible que él la pudiera llevar a cabo. Gloria sea su nombre. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Cuando él se despierta de ese sueño, porque ella lo puso a dormir, y él se despierta, Él como que quería convencerse a él mismo que voy a poder otra vez. Así como las otras veces tuve la victoria. Fue la misericordia de Dios que tuvo la victoria. ¿Por qué? Pero tuvo la victoria las otras veces. Todas las otras veces. Él pudo destruirlos. Todas las otras veces. Sin mucho esfuerzo de su parte. Él pudo desatarse, él pudo salir bien librado y victorioso de todo. Pero esta vez fue diferente. Por eso yo lo que digo es esto, que muchas veces nosotros persistimos en el pecado, persistimos en una rebelión, persistimos. Dice, no, pero hasta ahora me fue bien. Hasta ahora el Señor me sigue bendiciendo, el Señor me sigue tocando, sigo sintiendo su presencia, el Espíritu Santo todavía está, todavía me prosperó, todavía, etcétera, etcétera. Y el hecho de que el Señor nos bendiga no necesariamente significa que el Señor aprueba todas las cosas que nosotros hacemos o que no hacemos. Es su gracia y su misericordia. Y el Espíritu Santo quiere llevarnos a ese lugar, a esa posición de reconocer que estamos nosotros dependiendo de nuestras propias fuerzas, de nuestro propio ingenio, de nuestros métodos, de nuestra manera. Hasta que nos encontramos en una situación tan grave, tan terrible, en la que como Sansón dijera, ahora sí voy a poder, y de la misma manera que fui librado las otras veces, también lo voy a poder lograr en esta vez. Y no se percató de algo muy importante. Él no se dio cuenta de algo esencial en su vida. El motivo de su fuerza, la razón de su fuerza, la causa de su fuerza, el Espíritu Santo de Dios. Oh, gloria a Dios. No se dio cuenta. Qué terrible es llegar a ese punto, hermanos. Una cosa que el Espíritu Santo se vaya y otra cosa que todavía pensemos que está.
Oh, Dios poderoso, ¿está todavía allí? ¿Cómo puedo saber si está? ¿Cómo puedo saber si todavía está obrando, si todavía está allí permanente, está teniendo su lugar en mí el Espíritu Santo? Simple, hay victoria sobre el pecado, el mundo y la carne. Victoria, 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 gloria a Dios. Oh, bendito sea su nombre. Cuando él se percata de esto, que ya Jehová, el Señor, se había apartado de él, quiero que sepa que pasó un buen tiempo. Esto no fue que se convirtió hoy, vamos a decir, y al mes ya, y entonces el Señor se apartó. No. El Espíritu Santo es paciente, hermanos. Muchísimo más paciente y longánime de lo que nosotros somos entre nosotros mismos, o los unos con los otros. Porque la palabra dice, soportándoos los unos a los otros. Bueno, el Espíritu Santo nos soporta, muchas veces tiene que soportarnos. Porque a veces es ofendido y contristado de tal manera que debería irse, pero no se va. No se va. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto tiempo tardó David hasta que él se enteró, percató cuando llegó Natán el profeta? Le dijo, tú eres ese hombre. Pasó como 1 año y pico. 1 año largo pasó. Hasta que él se percató, este hombre eres tú, el que has pecado eres tú. No, esto ha sido tu culpa, tu pecado. Pero hubo gran convicción del Espíritu Santo. Y vemos que entonces el Espíritu Santo no lo estaba ayudando como quería ayudarle, como muchas veces el Espíritu Santo no está pudiendo ayudarnos como Él quiere ayudarnos y obrar tan rápidamente como Él puede obrar, porque Él es Dios, porque nosotros no cooperamos. En vez de poner la dependencia y confianza en el Señor Jesucristo y en su obra en la cruz del Calvario, nosotros estamos dependiendo de nosotros, en nuestra fuerza, en qué podemos, y así vemos cómo en la vida de Sansón, él fue fue tomando confianza. Maté a 1000 ahora, y otra vez, ahora voy a poder. Fue tomando confianza. Entonces, si ya la confianza no estaba en el Señor, es como que el Señor, si tú puedes solo, entonces ¿para qué me quieres a mí? Sigue tú ahí, hazlo, a ver cómo te va. Y el Señor amando. Pero quiero que vean estas últimas palabras, hermanos, y ya terminamos. Dice que los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos. Espiritualmente ya no podía ver. Y ahora sus ojos físicos tampoco estaban allí. Él tenía que ser llevado. Sabemos que el Señor le dio una gran victoria y que dice la palabra del Señor que en su muerte Él mató a muchos más filisteos de lo que había matado en toda su vida. Amén, gloria a Dios. Él no se suicidó, Él se sacrificó. Y el Señor bendijo eso. El Señor contestó su oración. Pero en el versículo 22 tenemos una palabra gloriosa, hermanos, y una gran esperanza. Cuando dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. El cabello siempre puede volver a crecer. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, y cuando nosotros leemos esta palabra y yo leo esto, a veces uno lo pasa de largo, le volvió a crecer. Bueno, nadie se ha percatado quizás de los demás de que el cabello le volvió a crecer. Y cuando el cabello volvió a crecer, esto estaba diciendo el Espíritu Santo, él se arrepintió. Su vida fue cambiada, transformada. Aleluya. Y el Espíritu Santo, el Señor volvió y oyó esa oración cuando le dijo, Señor, yo te pido una oportunidad más, una más te pido, Señor, una más. Y el Señor otorgó, y el Señor respondió a eso que él había pedido. Y con esto terminamos leyendo Job 14:7, hermanos. En cuanto a esto mismo, una nueva oportunidad y un nuevo comienzo. Y dice así Job 14:7, porque si el sol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Y si envejeciera en la tierra su raíz,
y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos en pie, hermanos.